vamos a orar, y si hay algo que está impidiendo el fluir del Espíritu de Dios, si hay algo que está impidiendo el fluir del amor de Dios, vamos a orar, porque ya sabemos que el enemigo es experto en estropear lo que Dios quiere hacer para nosotros, ¿verdad que sí? Vamos a orar, mis hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Y usted ore también en su necesidad particular, en esa lucha personal que está teniendo ahorita. Usted pídale al Señor que limpie su corazón, que limpie nuestra mente, que limpie cualquier cosa que esté obstruyendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos para estudiar tu santa palabra, Señor. Háblanos, instrúyenos, redargúyenos, Padre, que tu Espíritu Santo haga su obra en la mente, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra, Señor, nunca nos deja vacíos, nunca nos vamos sedientos, Padre. Tu palabra nos satisface completamente, nos llena. Y Señor, tú conoces el corazón y la condición del corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Si hay algo que esté impidiendo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú limpies, que tú abras camino, que tú despejes, Señor, toda obra, todo trabajo que quiera el enemigo quiere estropear en nuestra vida en este día, Señor. Estamos en tus manos y te bendecimos y te damos gloria y honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Eso me hace pensar en noviembre, cuando tuve el problema con mi corazón, ¿verdad? El problema es que la parte izquierda estaba bloqueada, la corriente eléctrica no enviaba señal al lado izquierdo y yo no entendía eso, pero eso estaba bajando muchísimo el ritmo cardíaco a tal grado que no encontraban el pulso. Entonces tuvieron que poner el marcapasos y ahora la electricidad fluye, ¿verdad? Y ese hace el trabajo de que no estaba haciendo el corazón. Entonces, cuando no fluye la corriente, se empieza a apagar el espíritu. Hablando en términos espirituales ahora, es exactamente lo mismo. Así es que, mis hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios y que el Señor bendiga lo que Él quiera enseñarnos a cada quien en esta mañana. Hay en el libro de Efesios, en el capítulo 5, no sé si lo han leído, pero todo el libro de Efesios habla mucho sobre la guerra espiritual. Y en este capítulo 5, los primeros versos, eso se los voy a dejar de tarea para que lo lean en su casa, ¿ok? Del 1 al 16, léanlo en su casa, del 1 al 14. Pero desde hace tiempo, mis hermanos, el Señor ha estado hablando a mi corazón muy fuerte con este verso. ¿Por qué? No sé. Pero el Señor ha estado hablando muy, muy fuerte. Y lo he leído, lo estudio y lo dejo atrás, ¿verdad? Pero después otra vez vuelve. Y la primera parte de este capítulo lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero ahorita quiero enfocarme en este verso, en estos versos. En el capítulo 15 y especialmente el verso 16. Cuando ustedes lean, van a darse cuenta que en Éfeso era una ciudad muy perversa, muy inmoral, muy pagana. Y la condición era una condición muy deplorable.
Entonces, en base a esos versos, en base a esa primera parte, es que el apóstol Pablo da este consejo, esta palabra, esta amonestación a esta gente de Éfeso, pero también nos la da a nosotros. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. No es exclusiva para un grupo, para una nación. No, la palabra de Dios nos habla siempre a todos. Entonces acuérdense, debido a esa condición inmoral que están viviendo, el apóstol les dice a los de Éfeso en el verso 15, les dice: tengan cuidado cómo viven. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente, creo que es la misma. Les dice: tengan cuidado de cómo viven y no vivan como necios, sino como ¿qué? Como sabios. No vivan como necios, sino como sabios. Y el siguiente verso es contundente para que la gente entienda a qué él se está refiriendo. En la versión Reina Valera, la versión antigua, el verso 16 dice: redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces hagan la conexión, el verso 15, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir redimir? Jesús nos redimió, ¿verdad? Jesús nos compró, Jesús nos rescató, Jesús nos hizo, nos jaló y nos rescató. Eso es redimir, es rescatar, es comprar, es traer hacia mí, redimiendo el tiempo. Entonces aquí entiendo que el apóstol nos está diciendo: estamos viviendo en una sociedad inmoral, está pasando esto, vivan sabiamente, redimiendo el tiempo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está invitando a rescatar ese tiempo perdido, a no dejar ir ese tiempo que vale oro, a que lo aprovechemos sabiamente. ¿Ustedes creen, haciendo un análisis de nuestra vida, ustedes creen que perdemos tiempo o que hemos perdido tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Sí lo hemos perdido y lo desperdiciamos. Aquí el apóstol está diciendo, ¿verdad? Está invitando a la gente a que no hagan mal uso de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasan los años y a veces no sacamos ningún provecho. Se nos va la vida, se va la vida. Y así como el dinero, ¿verdad? Si no sabemos administrar, si no sabemos cuidarlo, se nos va como agua entre las manos. ¿No les ha pasado? Que tienen un dinerito apartado o piensan así y después necesitan y cuando se dan cuenta ya no tienen nada. Y dicen: ¿en qué me lo gasté? ¿En qué se me fue? Pues lo mismo pasa con el tiempo. No nos damos cuenta, estamos viviendo todo el día y ya cuando volteamos ya pasaron 5, 10, 15 años y preguntamos: wow. Especialmente cuando vemos que nuestros hijos ya están creciendo o tenemos un punto de referencia y dices: wow, ¿a poco ya ha pasado tanto tiempo? Ni me di cuenta. A veces podríamos o hemos escuchado a personas decir, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que empezó este año 2023, ya estamos a 21 de enero. Yo digo: wow, ya se nos fue, ya estamos a 21, ya vamos a terminar enero.
ya va a empezar el próximo mes, y así se nos pasa. Y así se nos va a pasar el mes y el año. Pero una cosa que me gustaría, mi hermano, que viéramos es que el apóstol Pablo no se está refiriendo quizás únicamente a perder el tiempo en cosas que no tienen mucho valor, en cosas superfluas, en cosas simples. Su amonestación de él, su consejo va más allá. No era como él estaba viendo a la gente jugando videojuegos o en Facebook o haciendo algo así, ¿verdad? Transportándolo a nuestro tiempo. No, él va más allá. Él va más profundo que eso. Porque a veces el mayor engaño es que nosotros pensamos que estamos ocupados haciendo algo productivo. Y en verdad estamos ocupados haciendo cosas buenas, no estamos perdiendo el tiempo en cosas simples o inútiles. Estamos ocupados. Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser un negocio, puede ser un proyecto que estamos emprendiendo. Pueden ser muchas cosas que son productivas a nuestros ojos, en nuestro entendimiento, en nuestro concepto. ¿Cuántos de aquí, honestamente, cuántos de nosotros podríamos pasar 20 horas del día trabajando y dedicaríamos 15 minutos a comer y las otras 3 a dormir y vámonos a levantarnos otra vez? O 15 horas, o 16 o 17. Y no es que estamos perdiendo el tiempo, estamos realmente haciendo cosas productivas, estamos trabajando. Yo he conocido, a lo mejor ustedes también, conocemos personas que tienen 2 o 3 trabajos. Salen de uno y córrele al otro, y salen del otro y córrele al otro. Porque tienen una meta, porque tienen un propósito. ¿Está mal? No está mal. Qué bueno que pueden hacerlo. Pero lo que está mal es cuando nosotros empezamos a quitar lo que es más importante. Es cuando nosotros no empezamos a redimir el tiempo para lo que Dios quiere para nosotros. Por eso digo que el mayor engaño es pensar que no estoy realmente perdiendo el tiempo, no estoy en mi teléfono, no estoy viendo una película, no estoy viendo toda la serie de Netflix que está. No estoy perdiendo el tiempo, estoy ocupada en cosas. Regresando, ¿verdad? Muchas personas que están muy afanadas con el trabajo. Tenemos que trabajar, es bíblico, es honesto, es bueno. Tenemos que trabajar. Pero nunca poner el trabajo sobre las cosas que Dios espera de nosotros, lo que Dios nos está pidiendo. Y aparte tenemos que confiar en que Dios provee. Mateo 6:33, ¿se acuerdan? Busquen primeramente ¿qué? Y su justicia, y es todas estas cosas que nos van a ser añadidas. Y yo puedo dar testimonio de que esas promesas que Dios ha hecho a sus hijos son verdad. Son verdad. Por eso, aunque no desperdiciamos el tiempo, tenemos que apartar, tenemos que redimir, tenemos que sacar, que salvar tiempo para algo muy, muy importante. ¿Saben que una de las formas favoritas del enemigo es mantenernos ocupados? Que estamos
a veces tan ocupados que llegamos a estar sumamente cansados. Y el cansancio físico afecta muchas cosas. A veces llegamos a casa hasta de mal humor, quizás. Ya lo único que queremos es llegar a casa, cambiarnos, comer, relajarnos, sentarnos, disfrutar, leer un rato, a lo mejor hacer alguna llamada por teléfono y a descansar. Y al otro día la misma rutina. Y así no la podemos llevar toda la vida. Entonces ya empezamos a no tener esa energía para disfrutar por lo que tanto hemos estado trabajando. Es una ironía, qué irónica es la vida. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y ya llega un punto, si es que llegamos a una edad adulta de viejitos, llega un punto donde ya el cuerpo está tan cansado que ya la persona no puede disfrutar. Una de las luchas espirituales más fuertes que tenemos los cristianos es con nuestras agendas tan saturadas. Desde el momento que nos paramos, yo no sé a qué hora se levanten ustedes, yo me levanto más o menos a las 6. Desde el momento que nos paramos, no paramos. Por lo menos yo no paro. Hasta las 6, 6:30 que voy llegando a la casa, y todavía llegando a la casa todavía tengo cosas que hacer. Esa mentalidad materialista que vivimos en este mundo es lo normal, es la norma. Y aparte de que es una norma, nosotros la estamos cumpliendo, y ¿saben qué? La verdad es que nos sentimos bien, porque estamos siendo productivos, porque estamos trabajando, porque estamos ganando dinero, estamos ayudando, estamos haciendo cosas buenas. Por eso digo, no es que estamos desperdiciando el tiempo en cosas simples que no tienen valor. Pero esa dinámica es sumamente peligrosa para el cristiano. ¿Por qué Pablo hace ese énfasis en esos versos después de leer, después de que habla sobre la condición de sus vidas? ¿Por qué Pablo hace énfasis de que debemos apartar, de que debemos redimir el tiempo, de que debemos usarlo sabiamente? Mis hermanos, porque si nosotros no lo hacemos a propósito, si nosotros no nos proponemos de hacer un alto y de apartar, redimir un tiempo para el Señor, no vamos a tener tiempo para nada para Él. Si en el día oramos, pensamos en Dios, somos cristianos, cantamos alabanzas, ponemos un himno, cuando vamos manejando, vamos escuchando una predicación, eso nos está alimentando a nosotros. Pero estoy hablando de nosotros intencionalmente apartar un tiempo para Dios, porque Dios es mi prioridad. Dios es la prioridad en la vida, no el trabajo. Dios es la prioridad en la vida, no el dinero. Dios es la prioridad en la vida, no el título. Cuando no apartamos ese tiempo intencionalmente, hermano, no vamos a tener tiempo de orar, no vamos a tener tiempo de interceder, no tenemos tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para sentarnos tranquilamente, orar y decir: Señor,
háblame, ¿qué tienes para mí? Y estas cosas nosotros tenemos que buscarlas. Como dice el Salmo, así como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Jehová, mi alma. Nosotros tenemos que buscar esa comunión, porque el Señor no se ha ido a ningún lado. El Señor no, yo creo que Él nomás nos está viendo así como damos vueltas y vueltas y vueltas y estamos y nos afanamos y todo. Y ahí está Él esperando. Estamos tan ocupados que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha tocado varias veces que voy manejando, voy al trabajo o llevo a Erika a la escuela o lo que sea, y seguido veo personas, muchachas o señoras que se van maquillando en el carro, van con una mano y con el otro se están o comiendo. He visto gente hasta lavándose los dientes en el carro, he visto personas poniéndose la corbata, hombres arreglándose la corbata. ¿Por qué creen que pasa eso? Pues porque no hubo tiempo, ¿verdad? En la mañana para hacer esas cosas. Entonces salimos corriendo y en el camino vamos terminando las cosas. Entonces imagínense qué tan ocupados estamos, que si no tenemos tiempo para hacer una simple rutina de higiene en la mañana, mucho menos vamos a tener tiempo para apartar, para hablar, pero más que hablar, para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Porque es importante que el Señor nos hable. Pablo dice, porque los tiempos son malos. Porque todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, usted es el blanco del enemigo, yo soy el blanco del enemigo. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque quiero hacer su voluntad y porque Él se va a encargar de estropearla. Y una de las formas, si no puede en otras formas, me va a mantener ocupada. Pablo, el apóstol Pablo, él había vivido en carne propia el poder de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa experiencia tan tremenda que tuvo Pablo? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, alguien, coméntenme, ¿qué fue lo que pasó con el apóstol? ¿Cuál fue su experiencia, esa experiencia drástica que cambió su vida? ¿Cuál fue? ¿Ah? ¿A dónde iba él? A Damasco, ¿verdad? Y él estaba muy ocupado haciendo cosas religiosas. No eran buenas, pero eran religiosas. Estaba persiguiendo a los cristianos, iba en camino a Damasco para sacarlos, para matar a los cristianos. Esa era una persecución que él estaba haciendo en nombre de la religión. Pero en ese momento fue cuando tuvo ese encuentro maravilloso con Jesucristo, ¿verdad? Que quedó ciego y que de ahí hubo un cambio radical en su vida, en la vida de Pablo. Entonces él había vivido en carne propia el poder de Dios. Pablo había visto milagros, ya había visto conversiones, había visto sanidades, liberaciones. ¿Qué cambio tan drástico pasó en la vida de Pablo? De ser un religioso fanático y asesino, pasó a ser un hombre transformado. ¿Por qué? Porque dejó todo lo que lo mantenía ocupado y que no entendía en su mente, porque el enemigo lo tenía atado, él no entendía. Pero cuando llegó esa liberación, Pablo se entregó completamente a Jesucristo. Hubo un cambio radical en la vida de Pablo.
Y él sabía que la gente en Éfeso necesitaban vivir y experimentar ese cambio también, igual que nosotros ahora aquí en Colorado. Y en donde la iglesia se reúna, nosotros necesitamos tener ese encuentro. Y Pablo sabía que si la gente seguía viviendo neciamente, sin apartar, sin redimir ese tiempo para dejarse transformar por el poder de Dios, jamás iban a experimentar el poder que él ya había experimentado en su propia carne. ¿Sí me explico? Pablo dejó todo y él valoraba el haber conocido a Cristo como la cosa más grande, como lo más valioso. No había nada más valioso para él. Todo lo había dejado, su prestigio, su posición, su título, todo lo había dejado. Y no solo lo había dejado, sino que ahora decía, ahora lo considero basura. Pero en otras versiones dice más fuerte, dice, lo consideró como estiércol. Porque ahora él había conocido a aquel hombre, aquel ser que había cambiado el rumbo de su vida. Entonces el tiempo de Pablo ahora ya no era de él, ni de la religión, ni de una secta. Ahora el tiempo era de Dios, de Jesucristo completamente. Si Pablo no hubiera tenido ese encuentro, esas cadenas religiosas jamás se hubieran caído de él. Y él sabía que la gente en Éfeso no iban a poder romper esas cadenas de inmoralidad, de suciedad en la que estaban envueltos, si ellos no hacían ese tiempo, si no entendían qué tan importante era vivir sabiamente, porque ese tiempo era un tiempo malo. Éfeso era una ciudad muy pagana, era una ciudad muy inmoral. Tenían una diosa, ahí adoraban a esa diosa. ¿Saben cómo se llamaba esa diosa? Diana o Artemisa. Tenían una mujer que era la diosa y ellos lo adoraban. Entonces la gente era una gente religiosa muy fanática. Pero estaban atados, estaban completamente atados, no entendían, no estaban liberados, estaban en cadenas, estaban esclavizados a una religión pagana, a un movimiento, a una sociedad perversa. No me suena nada diferente que lo que estamos viviendo ahora en nuestros días. Para mí es exactamente lo mismo. Han cambiado las sociedades, han cambiado las formas, pero el espíritu detrás de esos movimientos inmorales es el mismo. Mantener a la gente ocupada, mantenerlos dormidos, mientras que el pueblo se corrompe, celebra y siguen creando todo lo que tome el lugar y la posición que solamente a Dios le pertenece. Estamos viviendo exactamente lo mismo, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Pablo era un hombre ocupado? Sí, era un hombre muy ocupado. En la Biblia tenemos ejemplos de muchos hombres y mujeres que aprendieron a redimir el tiempo, aprendieron a vivir sabiamente, a pesar de sus compromisos, a pesar de estar tan ocupados. Un ejemplo, nada más escogí uno porque no quería tomar tanto tiempo, pero un ejemplo es Daniel, profeta Daniel. En Daniel 6, se los voy a leer. Daniel 6,
del verso 1 en adelante, dice: Darío el Medo, que era el rey, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. El rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Daniel tenía un puesto en el gobierno, como decimos en México, tenía un puestazo. Tenía una posición envidiable Daniel. Es más, en el verso 3 dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. Y fue tanto que el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. No estamos hablando de un imperio del tamaño de Brighton, donde yo vivo. Era un imperio grande, fuerte, poderoso. Daniel era uno de los principales en ese gobierno. ¿Ustedes creen que Daniel estaba ocupado? Muy ocupado. Pero aún así, en el verso 10 dice: Daniel oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. 3 veces. Apartaba tiempo, redimía tiempo, porque él sabía, entendía su prioridad. Su prioridad no era el rey, ni proteger los intereses del rey. Su prioridad no era cuidar su puesto, su puestazo que tenía en el gobierno. Su prioridad era su relación con Dios. Por eso Daniel apartaba tiempo durante el día para pasar ese tiempo con el Señor, con Dios. ¿Y cómo le hacían? ¿Cómo le hacían ellos, que eran gente tan ocupada? ¿Cómo apartaban tiempo? ¿Qué es lo que hacían ellos? Porque antes que Pablo, Daniel entendió cuál era su prioridad. Y nada de lo que él hacía en su vida secular iba a poder sustituir o sustituiría su relación con el Dios en quien él creía. Así es que tenemos el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Daniel, de cómo ellos, en medio de una sociedad perversa, de un pueblo malo, pagano, ellos apartaban ese tiempo. Y estos hombres sufrieron mucho, sufrieron persecución. Pablo sufrió azotes, sufrió naufragios, sufrió golpes, sufrió cárcel, hambre, desnudez. Y Daniel, el profeta Daniel, cuántas cosas sufrió. Una de las cosas fue que lo aventaron a un foso con leones hambrientos. Yo creo que ni siquiera yo ni siquiera puedo imaginar estar en una situación así. No lo puedo imaginar. Yo me pregunto, ¿cómo es que esos hombres que eran igual que nosotros, cómo ellos aguantaban y sufrían y salían victoriosos y su fe no se quebraba? Su fe no se quebraba, al contrario, parecía que entre más sufrían, su fe se fortalecía. Mis hermanos, ¿ustedes creen que estamos viviendo tiempos malos ahorita? ¿Vivimos en una sociedad que teme a Dios? No. ¿Qué pasa con los cristianos ahora?
¿Cuál es el empeño ahorita del gobierno? No de este gobierno nada más, de todos, el gobierno que se está levantando, el gobierno anticristo. Apagar, cerrar, desanimar a la gente. Pero todo esto, ver el ejemplo de Pablo, ver el ejemplo de Daniel, ver el ejemplo de José, ver el ejemplo de Elías, ver el ejemplo de tantos hombres que igual que nosotros no se achicopalaron, así como decimos en México, no se achicopalaron ante las pruebas. ¿Cuál era el secreto? Sus poderes mágicos, su carisma. Es que eran fuertes como Sansón, iban todos los días al gimnasio. No, su secreto era la relación que tenían ellos con Dios, directamente con Dios. Mis hermanos, a medida que nosotros busquemos a Dios, en la intensidad y en la medida en que nosotros busquemos a Dios, vamos a empezar a ver y a experimentar milagros, manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Nuestras necesidades económicas van a ser cubiertas en una forma inexplicable. Va a haber gente que se convierta, va a haber gente que empiece a confesar, que se arrepiente, va a haber restauración en las familias, va a haber restauración en nuestros hijos. Va a haber esa sed, va a crecer esa sed de conocer a Dios en gente que nunca imaginamos. En el libro de Joel dice, hay una profecía, una promesa que dice que en los últimos días nuestros hijos van a tener sueños, van a tener visiones, los ancianos, los jóvenes. Queremos ver eso, mis hermanos, que anhelamos ver que la palabra de Dios, que la voz de Dios se haga presente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Pero eso no va a pasar si nosotros no buscamos el rostro de Dios. Podemos pasarnos toda la vida cómodos, disfrutando lo que tenemos y estar felices así. O podemos hacer un cambio drástico y, como Pablo, enfrentar lo que viene y ser fortalecidos con lo que viene. Cuando nosotros empecemos a tener esa comunión, a buscar al Señor con todo nuestro corazón, este lugar no va a ser lo mismo. ¿Saben por qué? Porque usted no va a ser el mismo, porque yo no voy a ser la misma. La gente puede pasar aquí y no saben que aquí adoramos a un Dios vivo, no saben que aquí adoramos a un Dios poderoso. ¿Por qué no saben? Pero eso no tiene por qué quedarse así. Tenemos que levantarnos, porque nosotros somos instrumentos en manos de un Dios vivo. Amén, dígalo con fuerza, dígalo con convicción. Es verdad. En tiempo de Pablo, ¿saben qué era suficiente para que una persona sanara? Ni siquiera Pablo tenía que estar presente. ¿Se acuerdan de ese incidente? ¿Qué fue lo que pasó, ángeles? Que dice que nada más con la ropa de Pablo, ¿verdad? Era tanto el poder que recibieron, era tanta la unción, era tan fuerte la presencia de Dios, que, mis hermanos, un templo hecho de manos no puede contener la presencia de Dios. Eso sale, eso explota.
Y donde usted vaya, usted va a ser una bomba. Una bomba porque está saturado de la presencia, porque está saturado del Espíritu de Dios. Cuando hable va a hablar con poder, cuando hable va a hablar con autoridad. Cuando vaya en el mercado, cuando vaya en la calle y vea gente, usted va a decir: quiero orar por ti, lo que hace Jorge, lo que hace Rosy. Eso no es exclusivo para ellos, eso es para todos nosotros. Porque Dios quiere usarnos, porque Dios tiene tanto para darnos, pero no nos los va a dar si no lo buscamos. Tenemos que tomar en serio el llamado que Dios está haciendo en nuestra vida hoy, porque los tiempos son malos, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Tenemos que tomar en serio nuestro papel de hijos de Dios. Tenemos que tomar en serio nuestro papel de representantes del reino de Dios. Lo tenemos que hacer, esa es una decisión personal. Y yo los estoy invitando, mis hermanos, que no limitemos el poder de Dios, ni lo que Él puede hacer a través de cada uno de nosotros. Nosotros fuimos llamados para recibir toda esa unción que el Padre tiene. Porque cuando usted vaya, cuando usted pronuncie el nombre de Jesús, esa persona que está bajo un ataque espiritual va a reconocer el nombre de Jesús. Y dice la palabra que esos espíritus huyen al nombre de Jesús. No somos nosotros. Nosotros nomás venimos a decir: Señor, aquí estoy, úsame. Fíjense lo que dice ahorita, bueno, vamos antes de este pasaje. Usted en forma personal, pero también como familias, como iglesias. El Señor quiere hacer su obra en nosotros, mis hermanos. El Señor quiere cambiar nuestro corazón como cambió el de Pablo. El Señor quiere que aquí en Henderson hay una luz, que la gente sepa que aquí vive un Dios vivo, que aquí habita un Dios vivo, con la gente que aquí se reúne. En Aurora hay necesidad en estos barrios, hay necesidad, y a veces ni siquiera necesitamos salir a buscarla. La gente viene porque está sedienta, porque está hambrienta de ser liberados. Ellos no saben que están atados, pero nosotros sí. Fíjense qué tan importante es el papel de nosotros como iglesia. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Dice: el propósito de Dios fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. El propósito de Dios es utilizar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Alce su mano y diga: yo soy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. No necesito estar aquí para ser la iglesia. Y ese es el propósito de Dios, es para mostrar la sabiduría, el poder, la magnificencia
de Dios, ¿a quién? Dice a los gobernantes y autoridades invisibles. ¿A quién se está refiriendo? A esas fuerzas que nosotros no vemos, que están pululando en el aire, que nos mantienen apagados, que nos mantienen tristes, desanimados. Nosotros estamos aquí y ese es nuestro papel como iglesia. Cuando una persona está oprimida por esas entidades de maldad, aquí estamos nosotros, los hijos de Dios, para decir: no, el poder de Dios te va a liberar. Ese es nuestro trabajo, pero como iglesia. Mis hermanos, ¿qué creen ustedes que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia? ¿Qué es lo que ustedes creen? Si queremos ver el poder de Dios manifestarse en forma poderosa, entonces tenemos que sentarnos y considerar en qué estamos usando nuestro tiempo. Las cosas que están pasando en nuestras familias, afuera, en la iglesia, no van a desaparecer así como por arte de magia. Hay familias con problemas. Tenemos hijos que no han querido aceptar al Señor. ¿Hay problemas en las iglesias? Sí. Y eso no va a desaparecer, eso no se va a ir nomás si lo ignoramos. No voy a pensar ni voy a hablar y se me olvida, se nos olvida, pero no se va. Al contrario, el problema se hace más profundo y más complejo. Para vencer ese espíritu de incredulidad, de apatía, de frialdad, de flojera, de desánimo, tenemos que entender que un cuerpo funciona cuando está conectado a la cabeza. Si no hay cabeza, no hay vida. Pero también ese cuerpo tiene que estar interconectado con otros. Cuando hablo de estar conectado a la cabeza, ¿a quién me refiero? Nosotros como cuerpo, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo Jesús es la cabeza. Y nosotros, todos, y los que no vinieron hoy, todos somos un cuerpo. Y ese cuerpo está dirigido por esa cabeza. Cuando nos machucamos un dedo, o que sentimos un dolor de muela, no, el dolor no es nada más ahí en la muela. O sea, usted no puede decir: ay, la muela le duele aquí y todo el cuerpo usted puede funcionar bien. No, por muy leve que sea el dolor, nos estropea todo. Si tengo un dolor de ojo, todo mi cuerpo sufre. Si tengo un dolor de cabeza, todo mi cuerpo sufre. Si me pego en el dedo chiquito, todo el cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque está conectado con nervios, con venas, con músculos, todo está conectado. Y todo eso va al cerebro, está conectado en la cabeza. Así es nuestra formación espiritual. Jesucristo es la cabeza de este cuerpo. Y cuando digo cuerpo, no me refiero nada más a esta iglesia local. El cuerpo de Cristo no se limita a un lugar nada más. Cuando nosotros somos individualistas, quiere decir que no estamos funcionando como cuerpo, sino cada quien independientemente, nos debilitamos. Eso es de ley. Eso es de ley. Nos debilitamos.
A veces hay personas en la iglesia, en las iglesias, no me refiero a esta iglesia, me refiero a la comunidad cristiana en general, porque tengo contacto con muchos hermanos de otras denominaciones también, y muchas veces para mí es una tristeza escuchar a personas que han conocido al Señor y no se sienten dignos ni siquiera de hacer una oración. Hermano, hermana fulana, ¿nos pueden ayudar? No, hermano, es que yo no me siento digna, no soy digno, es que yo estoy mal. Hermano, ¿quién de los que nos paramos aquí enfrente somos dignos? ¿Quién? ¿Quién de nosotros no tiene pecados? ¿A quién de nosotros el Señor no nos ha perdonado tanto? Así es que el trabajo en la obra de Dios no es porque seamos dignos o porque ya estudiamos y somos muy doctos en lo que vamos a hablar. El trabajo es nosotros hacernos disponibles para que Dios nos use. Mis hermanos, yo quiero hacerle una pregunta, quiero hacer unas preguntas. Y son preguntas retóricas, porque yo ya sé la respuesta, pero quiero hacérselas de todos modos. ¿Ustedes creen en el poder de Dios? ¿Sí? ¿Quién cree aquí en el poder de Dios? Levanten su mano. ¿Ustedes creen que Dios puede usar a esta comunidad para que Él realice prodigios y milagros? ¿Sí? ¿De verdad lo creen? ¿O en Aurora? ¿O en donde sea que vayamos? ¿Creemos que Dios quiere hacer milagros? ¿Creemos? Sí, creemos. Pero ahora la siguiente pregunta es: ¿queremos? ¿Queremos que Dios obre? ¿Queremos ver el poder de Dios manifestado aquí en este lugar, en mi familia, en mi iglesia, en mi vida? ¿Queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo les voy a decir cómo no lo vamos a lograr. Siguiendo como estamos. Y nosotros podríamos estar bien así. Podríamos estar bien así y decir: tenemos un buen grupo, tenemos muy buena comunión, aunque no tenemos músicos, tenemos buena alabanza, somos un buen grupo que nos apoyamos, nos amamos, y hasta ahí y estaríamos bien. Pero ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia? ¿Ese? No. No y 1000 veces no. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para desatar, para destruir el reino de las tinieblas. Ese reino que tiene atado y oprimida a la gente. Ese reino que nos impide ver y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese reino que nos ha impedido desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nuestras manos.
No porque seamos buenos, no porque seamos lo mejor, no, porque Dios en su misericordia ha querido dárnoslos. ¿Por qué oramos por nuestros hijos y nuestros hijos siguen en rebelión? ¿Por qué las iglesias están llenas de gente que se llaman cristianos y estamos llenos de problemas y conflictos, de mentiras, de chismes, de malas intenciones? ¿Por qué? Eso es una forma en que el enemigo nos tiene cansados espiritualmente. Estamos tan cansados de estar luchando adentro, que no tenemos fuerza para luchar afuera contra lo que realmente tenemos que luchar. Ustedes me acaban de decir que creen en el poder de Dios, ¿es verdad? Ustedes, yo también escuché que Dios quiere usar a esta comunidad para que Él se manifieste en forma prodigiosa. ¿Entendí bien? Y la segunda pregunta fue, ¿queremos? Mis hermanos, yo quiero proponerles un reto. En esta época de retos, todo es reto, challenge. Yo quiero proponerles un reto. Yo propongo que oremos 40 días, intencionalmente. Vamos a apartar un tiempo, vamos a redimir un tiempo. En medio de este tiempo malo, vamos a redimir el tiempo y a vivir sabiamente. Vamos a orar con un propósito, aparte de las oraciones que ustedes hacen, y es buscar el rostro y buscar lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Vamos a orar, vamos a ayunar, no los 40 días, no se espanten. Pero vamos a hacernos ese propósito, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, pero no para cumplir nada más, sino para buscar el rostro de Dios, para que haya ese rompimiento en esas cadenas espirituales que hay en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Lo tenemos que hacer en forma individual, pero también lo tenemos que hacer como cuerpo de Cristo, como iglesia. Mis hermanos, la iglesia, la comunidad cristiana en general, se está debilitando y está en peligro de extinción. ¿Saben cuántas iglesias han cerrado ahorita? Muchas, de todas las denominaciones, muchas. El enemigo usó esta pandemia para cerrar, para desanimar a la gente. Mucha gente, ese es el lamento, ese es el dolor grande ahorita. No, hermana, ya no regresaron los hermanos, se cerraron las iglesias, estuvimos en Zoom, se desanimaron y ya no regresaron. Ahora, aunque las iglesias ya se abrieron, ya no hay restricciones, la gente ya no regresó. Muchas iglesias se están cerrando. Y también porque están arrestando a los pastores o porque están amedrentando a las congregaciones. El enemigo quiere destruir a la iglesia, la está destruyendo. Mis hermanos, la fe de mucha gente se está enfriando y la fe
en esas gentes está en peligro de extinción. Cuando una persona está desanimada, es bien difícil levantar el ánimo de esa persona. Muchas personas han abandonado su fe. Eso casi todo el tiempo estamos viendo, en alguna forma estamos viendo, no, pues fulano, el pastor fulano, tal y tal persona, todos están saliendo, dejando su fe. Se enfriaron, se debilitaron y esa fe murió. Las familias se están deshaciendo, se están desintegrando y la familia está en peligro de extinción también. ¿Por qué digo esto? ¿El modelo de la familia está corrompido? ¿Cuál es el modelo ahorita que se está promoviendo? ¿Papá, mamá e hijo? No. Ahora vemos más parejas homosexuales que heterosexuales. Y con la promoción del aborto y la promoción de los matrimonios del mismo sexo, la familia está en peligro de extinción. El enemigo está destruyendo todo lo que Dios levantó. El modelo perfecto de Dios está en peligro de extinción. La moralidad está en peligro de extinción. ¿Es verdad? Ahora los moralistas o los que tratamos de ser moralistas nos vemos ridículos ante una sociedad que alaba la carne, el placer. En esta sociedad hedonista que solamente todo es placer, placer físico, la moralidad no tiene lugar y está en peligro de extinción. Así es que esa es mi invitación, mis hermanos, para ustedes. Yo les invito a tomar este reto. Y yo quiero preguntarles, hacerles otra pregunta. ¿Quién va a tomar el tiempo para atender al llamado que Dios nos está haciendo? Porque saben que todo esto que les dije yo ahorita, la iglesia, la familia, la moralidad, el plan de Dios, ¿saben quién lo va a preservar? ¿Quién lo va a preservar? ¿Quién va a hacer que esos valores divinos pasen a la próxima generación? Si la iglesia se desaparece, si la familia se desaparece, ¿quién lo va a hacer? Yo no soy fatalista, yo soy una persona muy optimista, muy optimista. A mí para que yo esté triste o que que me vea toda desmoralizada, no. El Señor es mi fortaleza, pero también soy realista. Y estamos viviendo días malos. Y la iglesia, la familia, los valores, la fe va a seguir a través de nosotros. Los que aprendamos, los que digamos, Señor, yo no voy a permitir, mientras yo esté aquí con vida, yo voy a luchar. El Señor habló muy fuerte, hermanos. Está hablando muy fuerte a mi corazón.
Antes de compartirles este mensaje, el Señor ha estado tratando conmigo. Muy fuerte. A veces pensamos, vamos a hacer un plan y vamos a empezar y vamos a hacer esto. No, el día es hoy. Hoy. Porque mañana, pues quién sabe si vamos a estar aquí. El profeta Isaías, en Isaías 6, en el verso 8, el Señor hace una pregunta y le dice, después, Isaías dice, después oí que el Señor preguntaba, Isaías 6, 8, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? El Señor está preguntando, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién se va a levantar en medio de esta sociedad corrupta? ¿Quién va a decir yo? ¿Quién de mis hijos en Henderson o en Aurora o en donde estemos? ¿Quién va a decir, Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí, cuenta conmigo, dime qué tengo que hacer? Mis hermanos, esa misma pregunta es para nosotros. ¿Quién de nosotros se va a levantar y va a decir, basta? Si queremos ver el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, tenemos que sacudirnos, pararnos y sacudirnos y decir, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Mis hermanos, tenemos que aprender a redimir el tiempo porque los días son malos. Redimir, apartar intencionalmente para buscar el rostro de Dios y escuchar lo que Él quiere de nosotros. Este es el reto, esta es la invitación para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Y yo les pido de verdad, de todo corazón, que lo piensen, que oren, pero que no tarden. No tarden en tomar una decisión, porque el Señor quiere usarnos ahora, hoy. Entonces, lo que nosotros tenemos que rendirlo al Padre. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, pónganse de pie. Hay un canto que me gustaría cantar con ustedes. Es un canto de compromiso. Yo no los voy a escuchar, yo no sé lo que hay en su corazón. Yo no puedo saber las intenciones de su corazón ni sus propósitos, pero Dios sí. Si usted quiere ser parte, mi hermano, de ese mover del Espíritu, dígaselo a Dios. Y después del servicio en la tarde, quizás a mí me gustaría hablar y ponernos de acuerdo de lo que vamos a hacer. Pero vamos a orar. Este es un lugar donde vamos a empezar a orar seriamente, donde vamos a empezar
a buscar el rostro de Dios seriamente, para que el Señor obre, para que el Señor se mueva, para que haya ese rompimiento de esas cadenas en nuestras familias, en nuestras iglesias. Bendito Padre, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque a pesar, Señor, de lo que somos tú, Señor, nos usas y nos quieres usar, Padre. Enséñanos, Señor, a vivir sabiamente, a redimir el tiempo, Padre, para buscar tu rostro. Señor, ve tú nuestros corazones, Señor. Tú conoces que a veces, aunque nuestras intenciones son buenas, no hacemos lo correcto, Padre. Queremos rendirnos a ti, Señor. Obra en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, porque no solo para ser mejores, Señor, sino para que tú hagas tu obra en este lugar, Señor. Que la gente, Señor, vengan a conocerte a ti y sean salvos, Padre. Estamos en medio de una sociedad corrupta, inmoral, alejada de ti, Padre. Y sabemos que un avivamiento, que un arrepentimiento no va a venir a través de nada más de una buena comunión, Señor. Va a venir a través de tu obrar por medio del Espíritu Santo, Señor. Cambia, transforma nuestra mente, Señor, así como obraste en la vida de Pablo. Que tú obres en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que hagamos el compromiso de buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos a cumplir esta meta, Señor, y que no sea la primera ni la última, Señor, que se nos haga un estilo de vida para que tu gloria sea manifiesta en este lugar y a donde sea que nosotros vayamos, Padre, somos tuyos. Y como dijo el profeta, aquí estoy, Señor, envíame a mí, úsame, úsanos, Padre, para tu gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.